Bienvenidos a este tiempo maravilloso de reunión de los hijos de Dios, en el cual nos reunimos con el propósito de adorar y glorificar el nombre del Señor. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 89. Es un salmo maravilloso. En la versión Reina Valera tiene un subtítulo que dice: Pacto de Dios con David. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Amén. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamar al Señor. Nosotros somos bienaventurados cuando reconocemos los atributos de Dios que están claramente expuestos en su palabra. En este salmo, solo en este salmo podemos ver la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, la justicia de Dios, su poder, su fuerza. Él es un Dios grande y poderoso. Y cuando nosotros aclamamos esos atributos de Dios, reconocemos su grandeza, su verdad, su justicia, su fidelidad, su misericordia, somos bienaventurados. Porque entonces ese pueblo que reconoce y clama la grandeza de su Señor podrá andar a la luz de su rostro y podremos alegrarnos en Él, porque sabemos y tenemos certeza y confianza de que ese Dios grande, poderoso, fiel, justo, misericordioso está con nosotros, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Amén. Hemos venido trabajando la serie La Iglesia Funciona por todo este tiempo. Y hemos rogado al Señor para que los temas que podemos compartir puedan ser de edificación, para que sea una de las razones por la cual nosotros podamos comprender al Señor, entender su propósito y ver cómo es el funcionamiento de la iglesia y hacia dónde nos está dirigiendo el Señor con todo esto que nos ha permitido a nosotros compartir. Y estamos hablando este tiempo acerca del arrepentimiento en medio de esta serie que es, como dije, La Iglesia Funciona.
Y la iglesia funciona, hermanos, con arrepentimiento. Sin arrepentimiento, para empezar, creo que no seremos iglesia. Necesitamos avanzar conforme a ese propósito que Dios tiene con cada uno de los miembros de su familia. La familia de Dios, ¿sabe cuál es? La iglesia, su pueblo, la iglesia, sus amados, la iglesia, a los que defiende, la iglesia, por quien murió, por la iglesia, murió por todos, pero la iglesia le cree o le ha creído, le creerá hasta el fin de los días. Por ello, usted y yo necesitamos aprender de la palabra de Dios lo que Él habla acerca de los miembros de la iglesia. Y por eso puede llegar incluso a ser repetitivo entre nosotros. Hemos pensado que de pronto en algún momento el estudiar solo la Biblia nos puede a nosotros llevar a que nos convirtamos en teólogos. No se trata de eso. Llegar a ser teólogo es una cosa muy diferente. Pero la iglesia necesita conocer lo que la palabra de Dios dice. La iglesia no necesita conocer otra cosa más. Si quisiéramos graduarnos de teólogo, iríamos a una universidad. Pero si quisiéramos ser parte de la iglesia, necesitaríamos conocer las escrituras, la palabra de Dios. Lo que Él piensa, lo que Él opina, lo que Él dice. Y no cuando digo lo que Él opina, no como si hubiera otra opción, porque Él es completamente justo, fiel, y su palabra es digna de ser seguida por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, le ruego al Señor que usted pueda recibir este mensaje de la mejor manera posible y que luego de comprender la realidad de lo que es el Evangelio y hacia dónde nos lleva el Evangelio que hemos visto, podamos ver de ahora en adelante lo que hay para nosotros. Quiero que vayamos por favor a la Escritura, Hechos capítulo 9, versos 10 al 19. Hechos capítulo 9, versos 10 al 19. Y vamos a mirar allí, encontramos en la palabra una instrucción y un evento muy especial que ocurrió en la vida de aquel llamado Saulo, que luego se convertiría en lo que es el apóstol Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué? Recobre la vista. Para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Impresionante. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Esta impresionante palabra viene de todo el evento en que Saulo
va camino a Damasco y el Señor se le aparece en el camino. Yo quiero que usted comprenda algo. Saulo no era cualquier ciudadano, no era cualquier persona, era un hombre muy estudiado, erudito, era conocedor de las leyes, era de la secta de los fariseos, completamente juicioso en su estudio y apasionado por la palabra de Dios, apasionado hasta los huesos. Era conocedor de las profecías, tenía en su poder el conocimiento de toda la ley y los profetas, obviamente la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura, el Pentateuco, tenía el conocimiento pleno de todo esto. De pronto usted es como Saulo. Quizá usted es tan estudioso o tan fortalecido en letras bíblicas, escriturales, como para sentirse tan bien que usted pudiera rechazar algo acerca del Evangelio. Porque sabe una cosa, aunque Saulo conocía las Escrituras, el Evangelio hasta ese momento estaba vedado para él. No había algo que le permitiera a él poder mirar detrás de todas esas letras que en algún momento él pudo conocer. Hace poco hablaba con un amigo y este amigo me decía que alguien lo convidó a una congregación nueva que se iba a abrir. Y él le transmitió pues la invitación para que viniera a estudiar con nosotros a este lugar. Y aquella persona rechazó la oferta, porque aquellos consideran así fantásticamente que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso es tomar un texto, sacarlo del contexto para crear un pretexto. Esto de que la letra mata, mas el espíritu vivifica, es la triste imprudencia que muchos hoy cometen al sentirse cómodos al ir a una congregación. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿De qué se trata esto? Sencillamente que cualquier cosa puede ocurrir, que las escrituras pasan a un lado y ahora dejemos que solamente el Espíritu de Dios pueda hacer con nosotros como Él quiere. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos tratar de entorpecer el camino de Dios para el crecimiento de cada uno de los cristianos, de los hermanos incluso, y aún de nosotros mismos. Podríamos nosotros llegar a pensar que estas personas pueden llegar a tener un poco de razón en algún momento cuando dejamos que sea el Espíritu de Dios el que nos gobierne a nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Sin conocimiento de la palabra de Dios, usted vivirá en la oscuridad de la emoción. Permitirá usted que su vida pueda ser guiada por una, entre comillas, espiritualidad, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Que sea sumergido en una religión sin el conocimiento de Dios. Entonces, aquellos que dicen la letra mata, mas el Espíritu vivifica, están buscando el pasaporte, el salvoconducto, para poder expresar desde todos sus adentros, todas sus emociones, sus opiniones y sus cuestiones que llegan a la mente, como la imaginación o como la emoción, para transmitirla como si fuera una orden dada por Dios. Y es un error grande que hoy se comete en muchas congregaciones, hermanos. Hay un error muy grande que cometen muchos otros. Cuando la palabra de Dios dice que Él dará a nosotros las palabras que tenemos que poner, no nos está dando autoridad a nosotros para tomar, en vez de la palabra de Dios, ponerla a nuestra boca y hablar de nuestras ocurrencias. No. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos dará y reconocemos esta escritura, que nos llevará a muchos lugares y estaremos delante de ciertas personas, si usted mira el contexto, es
hay persecución, hay problemas, hay momentos de crisis, estaremos delante de algunos donde tendremos que tener la valentía de poder confesar al Señor con nuestra boca y no claudicar en nuestra fe. Pero esto no nos da derecho a nosotros a apartar la Escritura o a tomar solo un versículo para poder justificar o autojustificar nuestras propias imprudencias y enseñar de nuestra mente y de nuestro pervertido corazón todo aquello que llega a Él como si fuera el filtro para poder predicar. Te aclaro, tu corazón no es el filtro para poder llegar a predicar el verdadero evangelio. Tu corazón no tiene nada que filtrar. De hecho, la Escritura dice que tu corazón es ¿qué? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces tu corazón no es un filtro para poder llevar a otros un mensaje que tú pretendas acomodar para guiar a otras personas. El verdadero filtro que hay para nosotros poder conocer a Dios es la palabra. No podemos alterar esta verdad. Usted y yo no podemos empezar a imaginar cosas o nuevas experiencias para poder transmitir un nuevo evangelio. Nada, es imposible que sea aceptado por Dios. De hecho, los mismos apóstoles dijeron, si alguno de nosotros, o incluso un ángel, o alguno de nosotros viniéramos a predicarle un evangelio nuevo, sea anatema. Entonces no podemos predicar de nuestras propias emociones y autojustificarnos con que la letra mata y el espíritu vivifica. Cuando decimos del espíritu vivifica es que tenemos licencia para hablar acerca de todas nuestras cosas, las emociones que tenemos. No. Cuando dice que el espíritu vivifica es aquellos que han estado muertos un día y han sido resucitados a través de la predicación del santo evangelio, del bendito evangelio. Cuando la palabra de Dios ha sido expuesta. Pero yo me acuerdo de un profeta allá que estaba en un valle de huesos secos y aquel varón recibió de Dios que la instrucción profetiza. ¿Pero qué profetizó? La instrucción que Dios le estaba dando. ¿Qué le estaba diciendo? Profetiza vida sobre ese valle de huesos secos. No era la ocurrencia. De hecho, si miramos a ese varón que se encontraba en ese valle de huesos secos, él lo que le dice a Dios, cuando él le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Él le dice, no lo sé, Señor, tú lo sabes. ¿Qué estamos diciendo con esta escritura? ¿O qué estamos develando con esta escritura? Que aquel varón ni siquiera se atrevió a imaginar y mucho menos se atrevió a proferir sobre aquellos muertos, huesos secos, mensaje alguno, porque no tiene poder alguno para que a través de su propia interpretación o a través de su propia gestión pueda vivir ni el meñique de uno de los huesos de ese valle. No lo sé, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dice, profetiza sobre ese valle. Y es solo, sí y solo sí, cuando el Señor le ha dado a aquel profeta la orden de profetizar algo específico sobre ese valle de huesos secos. Antes no. Antes aquel se reservó conociendo al Señor, sabiendo que lo que se cumple es su palabra, no la palabra de nosotros. Y hemos venido también con traumas espirituales, como dije anteriormente, como una especie de brebajes espirituales, cuando agarramos a declarar, profetizar y a decir cosas que se nos vienen a nuestra mente, tomando como si fuéramos autoridad suficiente para crear, para cambiar el destino, para hacer algo mucho más allá incluso del poder y el plan y el propósito de Dios. No es posible, hermanos. Esto es un error, creer que esto solamente con confesar, con decir, van a ser transformadas las cosas. Quiero que usted lo entienda de una manera profunda y real. ¿Crees que con tus palabras, repeticiones y repeticiones, o con tu positivismo podrías cambiar el plan de Dios? Podría llegar el día en que estés sintonizado con Dios y lo que tú anhelas en tu corazón coincida con la santa
buena y agradable voluntad de Dios para nosotros. Y que Él cumpla anhelos de nuestro corazón, por supuesto que cumpla anhelos de nuestro corazón, pero gracias a Dios no son todos nuestros anhelos. Habría mortandad. Yo creo que habría sido muerto y resucitado muchas veces. Solo por predicar el Evangelio. Entonces, cuando decimos que la palabra tiene poder, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Obvio, con tus palabras puedes edificar, levantar, incluso destruir a un hermano en su parte emocional. Pero el día que Dios lo quiera revivir, mandará a un profeta a que le profetice a él. Pastor, usted dice que no vienen profetas. Cuando profetizamos, hablamos la escritura, como la escritura está, estamos haciendo una labor profética. De llevar ese mensaje que Dios dijo, realmente verificado, confirmado a través de las escrituras, estamos haciendo una labor profética de hablar lo que Dios ha dicho que hará con aquellos que se arrepienten, con aquellos, primero que todo, que creen en su Hijo, con aquellos que son llamados su familia, con aquellos que son su iglesia. Entonces, hermanos, alejarnos nosotros de la falsa doctrina nos llevará en muchos momentos a vivir crisis, tristezas, abandonos, agonías, soledad. Hábleme de uno de los profetas que haya sido muerto prósperamente. Que la Biblia diga, y este murió muy rico. Este apóstol, el de las escrituras, no de los nuevos, tenía muchas posesiones. Este predicador de la escritura, por ejemplo, Timoteo, pasó sus años en su rancho, alejado de la ciudad, con sus miles y cientos de vacas y hectáreas de tierra. ¿Sabe por qué no lo dice? Y no es que hagamos un voto de pobreza, porque aquellos hombres entendieron que su verdadera prosperidad no consistía en las cosas de este mundo, sino que su verdadera prosperidad estaba basada en la fe en Jesucristo, en el arrepentimiento, en su salvación y el vivir en algún momento de la historia de su vida en una eternidad con Dios. ¿Qué es una eternidad con Dios? No es como cuando usted va al banco y hace la fila y dice, pasé una eternidad en el banco. Unas horas no son una eternidad. Son milenios, millones de milenios juntos conforman el conjunto de la eternidad. O sea, dicho de una manera más sencilla, de una vez y para siempre. Encontramos entonces a un apóstol Pablo que conocía las escrituras, que entendía perfectamente las letras, y esa letra lo había llevado a vivir sus propias interpretaciones. Quiero decirle que una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo vino a esta tierra fue para dar a conocer el nombre del Señor, para poder dar explicación de todo lo que los hombres a través de la historia llegó un momento en que se desprendieron en sus propias opiniones y en su propio fracaso. Una de las razones por las que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra fue para enseñarnos. Oíste que fue dicho, o sea, te enseñaron así, pero yo os digo. ¿Qué era esto? Una de las formas en que Jesús tenía para decirle a aquellos que habían incluso aprendido las escrituras, oíste, pero no aprendiste. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero lo entendiste de una manera errónea. La letra te mató. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amen a sus enemigos. Y era una forma en la que el Señor tomó la escritura para poder enseñar con veracidad la verdad del Evangelio. Y encontramos, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Cuando le llevaron a la mujer que había sido tomada, capturada en el acto mismo, dice, del adulterio, le dijeron, la ley de Moisés dice.
¿Conocían o no conocían la ley? Ley. La conocían. ¿Oíste que fue dicho? Hay que apedrearla. Y dice la escritura que ni siquiera levantó su cabeza, sino escribiendo en tierra con su dedo, mencionó estas sencillas palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando ese momento solemne ocurre, vino aquella mujer que sabía lo que la... ¿Sabe por qué dice la escritura que esta mujer se defendía? Dice que la escritura que esta mujer llamó a derechos humanos. Dice la escritura que esta mujer llamó a un abogado. Dice la escritura que esta mujer mandó a llamar a un alguacil, a un policía. No lo dice, ¿sabe por qué? Porque también conocía que ella era digna de muerte. Pero una vez está frente a Jesús, una vez está frente a la escritura viva, frente a la palabra, encontramos que ella tiene un verdadero encuentro ya no con la ley, sino con el juez de todos. La ley cumplida en un hombre. Y aquel que estaba escribiendo en el suelo con su dedo, le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Y una de las posiciones que llevó a Jesús, o de las situaciones que llevó a Jesús para perdonar a aquella mujer con todo esto que ocurría, y él sabiendo que era verídico de lo que le acusaban, fue la situación en que aquella mujer se encontró frente a Jesús, tirada en el piso, y sabiendo que su única arma para defensa eran las palabras que salieran de la boca de aquel que escribía en el piso. Aquella mujer ni siquiera abrió su boca, pero toda su actitud de estar postrada a los pies de Jesús, él pudo percibirla. Y ella pudo estar arrepentida a los pies de Jesús, y sabiendo que solamente él tenía el poder para poder salvarla de aquella condenación de la cual era merecedora. Ella bajó su cabeza, se puso a los pies del Señor, estaba tirada en el piso. Dice la escritura que no levantó la cabeza. Yo podría, esto no quiero que lo tomen como un arma para atacarme con esto, pero la escritura dice que Jesús no levantó su cabeza, no miró a ninguno de los que estaba allí. Pero sabe una cosa, a quien él le importaba no estaba puesto de pie, estaba tirado a la altura de donde él miraba, en el piso, arrepentida, con miedo, con llanto en sus ojos, porque sabía que una sola piedra que lanzara a alguien acabaría con su vida, porque detrás de esa sola piedra los demás también lanzarían, autojustificándose a sí mismos. No lo dice la escritura, pero cuando veo esta verdad, él no levantó la cabeza, no le interesó nadie de los que arriba estaba, porque eran sus condenadores, eran sus juzgadores. ¿Dónde estaba la mujer? En el suelo. ¿Hacia dónde estaba su mirada? En el suelo. Y él únicamente, solo él pudo traer. Sus palabras no fueron las que se le ocurrió a Pedro, a Juan, a Lucas, a Mateo, a cualquiera que estuviera allí en aquel momento. No, fueron las palabras de Jesús. Porque cuando Jesús hablaba, las palabras de su Padre hablaba, las palabras del Espíritu de Dios hablaba, porque Él, el Padre y el Espíritu uno son. Dios es uno. Entonces el apóstol Pablo, conocedor de la Escritura, habría podido estar también allí lanzando piedras. ¿Sabe por qué? Porque también estuvo cuando Esteban fue apedreado. Y dice él, confesó públicamente: consentí su muerte.
habría estado allí también lanzando piedras. Pero ¿sabes algo? Aquel que había estudiado las Escrituras, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, ciudadano romano, un hombre políglota, con un conocimiento tremendo, no solamente de la ley y los profetas, la Torá, sino también de geografía, de historia, de ciencia, de filosofía. Un hombre, un pensante, quizá como tú. Pero nada de esto le habría servido aquel día que se encontró cara a cara con el Señor y las palabras del Señor fueron predicadas a él. Ya no como una doctrina, sino como la salida de salvación que tenía él. ¿Sabe algo? Él condenado era, juntamente con los otros de la secta de los fariseos. Los fariseos eran estudiosos, cumplían, entre comillas, la ley. Eran hombres honorables ante los ojos de los hombres. Pero delante de Dios, todos eran igual que pecadores, igual que los pervertidos que no hacían parte de su secta. El apóstol Pablo, conocedor de la Escritura, se encontraba ahora solo, ciego, confundido. Y toda su teología quedó a un lado cuando un hombre humilde o de humilde condición, obediente al Señor, quien ya había recibido el Evangelio, llegara a aquel lugar, a la casa de Judas, y le dijera por voz de Dios a Jesús: he oído al Señor, y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es dar vueltas, no es gritar ni vomitar en el lugar de congregar. No lo es. Estar lleno del Espíritu Santo, hermano, versos 16 al 17, no es dar alaridos, hacer como perro, reír hasta no parar. Estar embriagado según del vino del Espíritu, cuando se hacen y se dicen cosas sin sentido. Es la autojustificación que muchos tienen para decir: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Vivifica qué, hermano? El Espíritu vivifica vuestros cuerpos mortales. Y aprendí una lección de vida. Cuando predica el Evangelio, tengo que predicar como si estuviera predicando a muertos. Porque muchos están muertos en sus delitos y pecados y aún no ven la luz de Cristo Jesús en sus vidas. Por múltiples razones. Pero de las más importantes es una: porque no quieren arrepentirse. Porque no quieren cambiar sus vidas. Porque les parece cómodo vivir así. Y otros, porque no han entendido. Dicen estar dispuestos, pero de ellos el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Y entonces nos volvemos religiosos. Ya vendrá este tema de predicar acerca de lo que es y lo que no es religioso, a lo que hoy se llama religiosidad, a lo que hoy se condena. Y aprenderemos a través de la predicación del Evangelio. Saulo, apóstol Pablo, posteriormente tuvo que recibir la instrucción de aquel hombre que oraba sincronizadamente con Dios y aún con Saulo. Y llega y dice la Escritura que al momento de que él oró por
por Saulo, dice el verso 18, al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. Levantándose, dice que fue bautizado. Y es aquí, no entiendo, porque dices amar a Dios y te cuesta tanto trabajo entrar a bautizarte. Es que después no podemos volver a pecar. ¿Quién dijo que los bautizados no pecan? Los bautizados no quieren pecar, pero pecan. Los que somos bautizados anhelamos no pecar, pero lo hacemos porque somos dependientes de Dios. Y el bautismo es la confesión pública de que hemos creído en ese Señor. Pablo volvió a los rudimentos iniciales de predicación del Evangelio. Quiero que recuerdes, si has leído en algún momento, cuando el apóstol Pedro por primera vez predica y hay una multitud frente a él, 3,000, 5,000, 5,000 y 3,000, 5,000 en la primera, 3,000 en la segunda, sin contar mujeres y niños, predicó el Evangelio y dijo: arrepiéntanse. No invitó a Jesús a entrar al corazón. No pidió que escribiera su nombre en ningún lado, porque solo los arrepentidos son inscritos en ese libro. Solo los que hacen parte de la iglesia, el Señor los toma por justos. Y el Señor no los escribe porque se les va a olvidar. O sea, Él se va a olvidar de aquellos que fueron inscritos. Eso te puede pasar con un político. Eso puede pasar. Tú estás en la lista de muchos que se hacen llamar amigos y nunca te llaman. Y nunca te buscan. Y nunca te ayudan. Y cuando tú los necesitas no te responden. O no te atienden. O no te asisten. Pero Él nunca se olvidará de un hombre, una mujer, un joven, un niño que realmente se haya arrepentido para ser parte de la iglesia del Señor. Él no olvida a los suyos. Él no se olvidó de Pablo. Y Pablo, con todo lo que sabía, con todos sus títulos colgados en su oficina, tuvo que venir humilde alguien delante de alguien y permitir que ese alguien le instruyera el Evangelio del Señor. Cuando aquellos que fueron alcanzados por el Evangelio, cuando Pedro predicó, ¿qué dijeron aquellos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Creemos. El apóstol Pedro le dijo claramente: bautícese cada uno ahora. ¿Y sabe qué ocurrió? Los que creyeron se bautizaron. Los que no creyeron no. Cuando comprendes la verdad del Evangelio, ¿sabe qué ocurre? Crees. Hasta lo sumo, hasta los huesos. Pablo creyó, se bautizó, estuvo con sus nuevos hermanos, porque antes tenía otros hermanos, pero no eran los hijos de Dios. ¿Sabe usted que en la antigüedad otros también se bautizaban en nombre de sus propios maestros? También era una costumbre entre los griegos. Los filósofos bautizaban a sus discípulos. Pero he aquí Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Y dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe qué hacía con los discípulos? ¿Discípulos de quién? ¿O discípulos de qué? Abandonó los fariseos y se vino con los discípulos de Jesucristo. Aquellos que les mencionarían de manera ordenada lo que el Evangelio dice acerca de aquellos que se arrepienten. Así que Pablo ahora puede ver. Pablo, sus libros y títulos apilados delante de sí le impedían poder ver al otro lado. No podía ver. Se le empezaron a caer las cartas
los papeles, los salvoconductos, los permisos de golpear a los hermanos, los libros, toda la ley empezó a caerse delante de sus ojos para solamente tener enfrente algo que no podía creer, algo que no podía soportar en sus ojos, la luz de Jesucristo. El evangelio ahora le había sido predicado. Lo que hemos creído en el evangelio, podemos ver lo que otros que no han creído no pueden ni podrán ver nunca jamás. ¿Qué vio Pablo? Un llamado al arrepentimiento. ¿Qué vio Pablo? La verdadera iglesia del Señor. ¿Qué vio Pablo? Hermanos valientes que aunque él tuviera una fama de sanguinario, pudieran también decirle la verdad de la Escritura. Por eso temes cuando quieres predicar a otros la verdad. Por eso temes abrir tu boca y completar Juan 3:16 con el 17 y también con el 18. Porque solamente te has quedado en porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y queda un evangelio corto, queda un evangelio incompleto. Porque si lees el versículo que viene, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y quiero que alguien acá pudiera leerme el verso 18. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. No hay condenación para todo aquel que cree, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabes por qué tú no lo predicas? Porque no has visto la verdad completa del evangelio. ¿Sabes por qué temes? Porque solo quieres predicar las buenas nuevas. Y quiero decirte que la condenación hacen parte de las buenas noticias que Dios tiene para su iglesia. Porque hará diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le cree a Dios y el que no le cree, entre la cabra y la oveja. Hará diferencia entre unos y otros, entre los justos y los injustos, entre los justificados y en los que no les importa la verdad del evangelio. Pero ¿sabe algo? Cuando creemos en el evangelio como está en la palabra, ya no tememos predicar la verdad del evangelio. Pase lo que pase, seguiremos predicando la verdad del evangelio. Ahora Pablo puede ver. Y ahora Pablo puede predicar. Y por eso los hermanos verdaderos de la iglesia se sorprendían al ver a Pablo cuando predicaba ahora. Y él se avergonzaba públicamente porque la gente le tenía miedo. Y él decía, la gente decía, ¿cómo es posible que este no era acaso el que nos perseguía? ¿Este no era acaso el que nos asediaba? El que nos maltrataba, el que consintió la muerte de Esteban, el que derramó sangre inocente, el que arrastraba a los hombres que encontraba con mujeres y los sacaba a las calles, los golpeaban, los maltrataban porque se sentaban a estudiar las escrituras. Pero ahora con la vista recobrada a través de la predicación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres arrastrados por las calles. Hombres y mujeres puestos en los circos romanos. Hombres y mujeres colocados como bufones en el estadio para que se enfrentaran hombres, mujeres y niños ante leones, para ser aplaudidos por los que no ven
¿Dónde ocurrió eso? Donde hoy ocurre también la persecución a la iglesia perseguida de aquellos que predican la verdad del Evangelio. ¿Acaso crees todavía que con una oración puedes entrar al reino de Dios? Una oración repetida una y otra vez sin sentido y sin conocer a Dios, sin conocer lo que dice la palabra. ¿No sabes que confesar a Cristo era estar en ese estadio siendo perseguido por un león? ¿Sabes por qué? Porque rehusaron a negar la verdad de Jesús. Se negaron a rechazar la oferta dada por Dios ante la oferta dada por los hombres en esta tierra. Niega a tu Dios y saldrás inmediatamente de la fila del circo. Niega a tu Dios, retráctate de tu fe en Cristo Jesús y saldrás de la fila de los que entrarán a correr en el estadio. No una carrera, una maratón, no, a correr por sus vidas, porque leones eran sueltos en medio de ellos y arrasados juntos con sus familias. Ellos confesaron a Jesús con su boca. Qué cómodo es venir aquí al frente y confesar a Jesús con su boca. Qué cómodo es estar sentado donde estás y confesar a Jesús con tu boca. Pero qué terrible es confesar a Jesús con tu boca cuando enfrente tiene la decisión alguien de la vida y de la muerte. Qué terrible es. ¿Quiere que lo minimice? Lo minimizo de esta forma. Qué triste y qué terrible es estar enfrente del jefe cuando te odia por ser cristiano y te dice o te retractas de lo que dijiste de Jesús porque atenta contra mi Dios, o te echo del empleo. Eso es confesar a Cristo Jesús. Confesar a Jesús es hablar públicamente de Él. Confesar a Jesús es bautizarte en aguas, bautismo de arrepentimiento y de confesión pública de que ahora le perteneces al Señor. ¿Cuál es tu confesión? Allí sentado, aquí al frente, bien vestido, como si nada pasara. ¿Esa es tu confesión por Cristo Jesús? Pues la confesión de otros tenía que ver con su propia vida, la de su familia, la de su esposo o esposa y la de sus hijos, para ser devorados por leones en un estadio. Por tanto, no minimices la verdad del Evangelio. Por tanto, cuando crees, eres capaz que en un acto solemne de poder decir: me bautizo en el nombre de Jesús. Públicamente. Públicamente. Confesar a Jesús, aun cuando en el trabajo o en el empleo se pongan las cosas difíciles, porque tú eres el cristiano de tu oficina, de tu trabajo, del vehículo que manejas, de el salón de clase donde dictas clases, donde quiera que tú vayas. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque ahora vemos, porque se han caído de nuestros ojos las escamas sin que nos importe nada a nuestro alrededor. Porque sé que mi Redentor vive. Porque sé que aunque ande en valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿En qué tipo de cristianos nos hemos convertido?
Los cristianos, aunque tengan una enfermedad biológicamente, ciegos, pueden ver. Aunque tengan una enfermedad biológicamente, sean sordos, pueden oír. Los cristianos verdaderos, a pesar de que tengan una parálisis en su cuerpo, andan. Manda a preguntar Juan que si eres tú a quien esperamos. Y Jesús le dijo: ve y diles que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan. No entiendo. Ve y dile. Cuando aquel llegó donde Juan, dio este mensaje, tal como Jesús se lo dio. Y Juan entendió y pudo ver claramente que el que le hablaba, él no era digno ni siquiera de desatar su calzado. Por eso cuando él llegó a ser bautizado por Juan, Juan le dijo: no soy digno, bautízame tú. Y él le dijo: hazlo, porque debe cumplirse la escritura. La escritura. Cuando Jesús le respondió a aquel mensajero, no le dijo: tenemos camionetas, tenemos muchas casas, tenemos mucho dinero, tenemos muchos aviones, tenemos cuentas fuera del país y la ropa que traemos es de marca. No, eso no es el evangelio. No le dijo: trae una ofrenda. No le dijo: trae dinero. No le dijo: paga el diezmo. Le dijo: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos, los paralíticos andan. La señal que Juan esperaba para que ante sus ojos pudiera ver la verdad del evangelio. Este reino no es ni comida ni bebida, ni dinero. No puedes pagar un solo céntimo por tu salvación. ¿Y sabes? Quisiera preguntarte cuánto podría costar un aparato de esto en un supermercado. Imagina un precio el que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero si yo te entrego esto a ti, para que vayas al almacén donde tú sabes que la venden, y llegues allá con esto, y le digas al que vende: mira, vengo a pagar esto. ¿Sabes qué te va a decir él a ti? No puedo recibirte dinero, porque eso ya está pago. Así, nuestra salvación yo no te predico porque yo sienta que sea el mejor. Si acaso puedo llegar a ser el peor.
Pero así quiera, pesa sobre mí. Yo podría decir una condena, pero podría expresarlo como el apóstol Pablo. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Aunque mi vida fracase, aunque mis años se acaben, aunque peque y me equivoque, no tengo derecho ni licencia para predicar algo que no sea el evangelio, como está en la Escritura. Aunque me rehúse, no lo voy a lograr, porque me matará. Y si lo hace, se lo agradezco. Porque si alguien quisiera condenarse a sí mismo por lo que cree en su propia doctrina y por lo que no cree en el verdadero evangelio y en el Hijo de Dios, preferiblemente que se vaya solo y no que contamine a otros con un falso evangelio. ¿Sabe qué vio Pablo? Vio el plan eterno de Dios. Vio su buena voluntad. Vio a su Hijo Jesucristo. Vio que Jesús, el Padre y el Espíritu, uno son. Uno con el Padre. La representación exacta de su naturaleza en medio de los hombres. ¿Lo ves tú, hermano? ¿Lo ves tú, amigo? ¿Sabes qué vio? Que Él voluntariamente dejó la gloria del cielo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu de Dios en el vientre de una mujer virgen, y que de ella nació el Dios hombre. Lo pudo ver, hermano. Lo que negaron sus compañeros de estudio, lo que negaron sus antecesores todo este tiempo, ahora Pablo lo ve. ¿Qué vio Pablo? Que él caminó, Jesús, sobre la tierra de manera perfecta, en obediencia a la ley de Dios, impoluto, inmaculable, sin mácula, sin mancha, sin arrugas, como quiera su iglesia. Por eso la ama y la santifica. Eso vio Pablo. Solo cuando le fue predicado el evangelio. ¿Sabe qué vio? El cumplimiento del tiempo. Lo que leímos el primer día que empezamos esta parte de la serie. Marcos capítulo 1, cuando dice: y Jesús empezó a predicar el evangelio del reino. Y les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. No en los hombres, no en pseudopastores, no en pseudoapóstoles, no en pseudoprofetas. Su evangelio. ¿Qué vio Pablo? Vio que él fue rechazado por hombres como él y fue crucificado. Eso vio el apóstol Pablo. ¿Qué vio el apóstol Pablo? Vio que él, Jesús, llevó sobre sus lomos la cruz al Calvario.
Aún Pablo ni siquiera estuvo allí. Y Pablo es la representación de muchos de nosotros que sin haber caminado al lado de Jesucristo hemos creído en el unigénito del Hijo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Vio que Él llevó sobre la cruz todos los pecados de su pueblo, aún de los que le martirizaban. ¿Sabes qué vio? Cuando le fue predicado el evangelio y le cayeron de sus ojos como escamas, vio que Jesús fue abandonado por Dios, solitario en una cruz. Allí, Él siendo Dios hombre, te voy a graficar esto y Dios me perdone si hago una analogía tan indiscreta. Pero si quieres ir a un panal a hablarle a las abejas, ¿cómo podrías hacer para ir a darle un mensaje a las abejas? Solo siendo abeja. ¿Cómo el Dios omnipotente podría darle un mensaje a los hombres? Solo siendo hombre. ¿Sabe qué vio Pablo? Que él sufrió la ira de Dios por completo en esa cruz y que murió condenado. ¿Sabes qué vio Pablo? Que al tercer día él resucitó de entre los muertos. Dios le levantó de entre los muertos como una declaración pública de que su muerte fue aceptada por Dios. Nunca antes hubo un cordero perfecto, por lo cual nunca antes pudo ser satisfecha la justicia de Dios, por lo cual nunca antes un buey, un cordero o cualquier tipo de ofrenda pudo resucitar después de ser muerta. Porque todas las ofrendas antes de Jesús fueron imperfectas. ¿Sabes qué vio Pablo? Que después de ser muerto, después que vivió, fue asesinado, duró 3 días, resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos y estuvo 40 días compartiendo con aquellos después de su resurrección. ¿Por qué lo hizo? Para que ellos pudieran dar testimonio público de que aquel que había muerto había resucitado. No había desaparecido, había resucitado y comió entre los hermanos y compartió con ellos, con sus discípulos nuevamente. Se le apareció a más de 500 después de su resurrección, para que todo aquel que le viera pudiera testificar que aquel que había muerto en la cruz no habían desaparecido su cadáver, sino que habría resucitado. Eso vio Pablo. ¿Qué vio Pablo? Que las demandas de justicia fueron satisfechas. ¿Qué vio Pablo? Que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. ¿Sabes qué vio Pablo? Que ascendió luego al cielo, donde se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Sabes qué vio Pablo cuando le fue predicado el evangelio? Que él está colocado como representante de su pueblo delante de Dios, como representante y defensor, abogado de su iglesia
de los que en Él creen, delante del trono de Dios. ¿Sabe qué vio Pablo? Que Él hace súplicas y peticiones especiales a Dios, como dice la Escritura, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. ¿Sabes qué vio Pablo? Las buenas noticias de Dios y de Jesucristo, su Hijo, cuando el Evangelio le fue predicado. Qué bien por Pablo. Pero tú, ¿lo ves? ¿Lo entiendes? ¿Lo vives? ¿Lo esperas? Sea cual sea tu respuesta, te invito a que la hables con Dios ahora. Y si no lo has visto, le supliques a Él que lo puedas ver. Porque Él ha sido predicado en este lugar para la gloria de su nombre. Oremos al Señor. La Escritura dice que ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. Y como dato final de aquella mujer a la que iban a apedrear, ahora sus rodillas estaban dobladas delante de Él para salvación, aunque fuera pecadora. Tú y yo tenemos oportunidad en Cristo Jesús, porque su evangelio ha sido predicado. Porque su evangelio te ha sido predicado. Ahora vemos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por lo que haces con nosotros, Señor.